Oigan, hablemos de política porque este martes fue presentado el grupo Unidos por México. Me van a decir, bueno, ¿y qué es eso? A ver, es un bloque opositor del presidente y sus aliados conformado por empresarios, políticos y sociedad civil. Y de entrada van a buscar también una candidatura única para contender por la presidencia el 2024. Y la primera pregunta que surge es: ¿realmente van a hacer oposición o ahora qué van a hacer? ¿O cómo podemos analizar todo esto? ¿Verdaderamente existe la oposición en México? Esa sería la primera pregunta. Y bueno, es el tema que ponemos sobre la mesa. Saludo con gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿qué opinan? Hola Magda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Víctor. Buenas tardes, qué gusto saludarte. Buenas tardes, igual Magda. A ver, Unidos. Sí, Unidos es el nuevo nombre de esta, pues esta alianza entre políticos, empresarios y sociedad civil, ¿sí? Digo, lo que se puede ver más o menos organizado luego del fracaso de Va por México, el rompimiento de la alianza, las traiciones de Alito, el del PRI, y pues todo lo que de alguna forma se conoce, ¿no? Y entonces, bueno, aunque el tema político hoy, Víctor, déjame decirlo, es el rey del cash, ¿sí? No queremos dejar de tocar el nacimiento de esta organización que debería de ser, sí, un contrapeso importante y por lo menos la única alternativa que hasta hoy se ve viable de tener un candidato de unidad, sí, para la próxima elección del 2024. Eso es lo único que ve y por eso me parece importante. Incluso, déjame decirte que ha habido muy poco eco de este anuncio que se hizo hoy a las 11 de la mañana de este grupo Unidos. Hasta el momento todo se lo ha llevado el rey del cash, Víctor. Completamente de acuerdo, Raúl. Somos una sociedad un poquito más dada al escándalo y al morbo que a lo que pudiera ser, digamos, lo realmente importante. Y no porque sea sumamente importante la formación de Unidos por México, pero sí creo que es algo que vale la pena comentar si se trata de hacer análisis periodístico, porque es cierto, bien lo dices, después de esta formación fallida de Vamos por México, Va por México, en la que finalmente la traición del PRI, porque así fue, el bandazo del PRI generó que se resquebrajara, remueve a pensar qué está haciendo la oposición. De entrada yo te diría que celebro estos esfuerzos, finalmente son esfuerzos loables, podrás criticarlos, señalarlos, minimizarlos, pero son esfuerzos loables por crear una oposición dentro de la legalidad que realmente sirva de contrapeso para lo que podemos considerar en este momento es un poder absoluto, que es el del presidente, y también contra decisiones que muchas veces van en contra pues, de los intereses de la sociedad o de algunos y que no encuentran manera de freno. Entonces, en ese sentido lo considero valioso. Sí. La crítica va en el sentido de, bueno, ¿será más de lo mismo? ¿Será nada más criticar, como se ha hecho hasta ahora, la figura del presidente, su gobierno y sus obras, sin hacer realmente una propuesta? Partiendo bajo la premisa de que este país, la mayoría simpatiza con el presidente y con las acciones de gobierno. No quiero decir que sean correctas, pero el hecho de mantener una línea de nada más criticar por criticar y señalar y tratar de ver los hierros y en qué está mal el presidente y que si está enfermo o que si agarra dinero de aquí o de allá, no he escuchado hasta este momento ninguna propuesta que creo que es lo que podría darle vida a este movimiento. A Unidos. Sí, vale la pena mencionar que Unidos está conformado básicamente por, ya decía, por empresarios como el que formó parte de los industriales, Claudio X González, también aparece desde luego Gustavo de Hoyos, otro de los dirigentes empresariales importantes, Emilio Álvarez y Casa, Carlos Medina Plasencia, que tú lo recordarás, Guadalupe Acosta, también Ana Lucía Medina, Gabriela Sterling, en fin, o sea, tiene nombres interesantes dentro de esto, pero coincido contigo en el tema de que no debe ser simplemente un grupo para atacar al presidente López Obrador, no. De construir una narrativa de oposición que puede ir convenciendo a los ciudadanos a través de contrastes y que no sea precisamente seguir en el tema de la polarización, que eso lo hace muy bien el presidente López Obrador y el actual gobierno, sino más bien buscar una narrativa de trabajar unidos por un mismo proyecto. No quiere decir que pensemos igual, porque a veces viene esa confusión, sino de respetar lo que piensen los demás, pero hacia un mismo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de Unidos? Son básicamente dos, yo diría. Uno de ellos es defender al INE,
ese es uno de los objetivos de Unidos, y otro, desde luego, defender el voto ciudadano, combatiendo el abstencionismo. Son los dos objetivos que tiene Unidos para lograr una candidatura única que pueda hacerle frente, desde luego, a Morena y al actual gobierno en esto que va a ser en el 2024. Me parece que son dos objetivos claros. Ahora, los cómo, Víctor, que es donde siempre nos atoramos, y tú bien lo dices. No se trata nada más de agarrar y empezar a tomar la narrativa del presidente y golpear, sino que tengamos una alternativa. ¿Cuáles? Realmente pacificar este país. 1. 2. Encontrar una lucha verdadera contra la corrupción y la impunidad. Mientras no tengamos esos aspectos, me parece que son temas fundamentales. Y 3. Mejorar la calidad de vida de los mexicanos combatiendo la pobreza. Pero no simplemente de palabra criticando lo que el presidente hace o dejó de hacer, sino tener una narrativa que tenga un sustento, que logre de alguna forma estos acuerdos que ahorita voy a mencionar. Raúl, y no solo que tengan una narrativa, yo agregaría también que tengan la suficiente calidad moral, ética para imponer esa narrativa. Porque hay que ver, parte del fracaso de Va por México tuvo que ver mucho con los personajes impresentables, que en determinado momento se defendieron a capa y espada y se mantuvieron a pesar de la sobrada convicción de la sociedad y de la percepción que se tenía de figuras completamente incorrectas, por no decir corruptas y excesivas, vamos, con mala fama. Entonces yo creo que eso también lo van a tener que cuidar mucho, saber dónde van a poner a sus personajes y a quién le van a dar entrada, porque hay que ver que si esta sociedad en algún sentido está dolida es precisamente por la presencia y la existencia y el hacer de esos personajes que hoy están buscando un acomodo. Fíjate que hoy me gustaba uno de los discursos de los participantes de Guadalupe Acosta precisamente. Él decía que ¿por qué ganó López Obrador de la forma como ganó? Porque la gente estaba harta de los malos gobiernos, de la corrupción, de la inseguridad y de todo lo que de alguna forma hemos tenido, y que el presidente López Obrador, cuando fue candidato, explotó perfectamente esa narrativa. Combate a la corrupción y combate a la inseguridad. Pero hoy, 4 años después, Víctor, lamentablemente nos damos cuenta que no hay ni combate a la corrupción, ni hay combate a la seguridad, ni se ha recuperado la paz que tanto se había ofrecido, y esto es lo que de alguna forma puede ser la gran diferencia. Esta alianza de Unidos busca, como ya decía, básicamente 3 alianzas a lo largo de los próximos años. Una alianza electoral, precisamente a través de una candidatura única. Una alianza parlamentaria, que fue lo que se había logrado con Va por México, para defender el INE y defender la no militarización del país, que finalmente se rompió por las traiciones del PRI, por todos los expedientes que fue sacando el presidente y su poder de alguna forma de convencimiento a través de gratificaciones, a través de premios, para que las cosas cambiaran. Y una tercera alianza es una alianza de gobierno, que ya lo hemos visto en algunos gobiernos, que llega un candidato que viene apoyado por el PAN y por el PRI y por el PRD, y que de alguna forma puede gobernar con estas, digamos, con estas marcas. Eso es lo que necesita Unidos. Unidos necesita entonces una alianza electoral, una alianza parlamentaria en el Congreso y en el Senado, y una alianza de gobierno en caso de ganar, en donde no sea todo manotas, todo para acá, sino que se pueda de alguna forma gobernar a través de estos acuerdos. Eso es a donde tendríamos que caminar. Vamos a ver si se logra. Coincido contigo, hace falta esas alianzas, como también hace falta encontrar al personaje ideal, ¿Quién va a aglutinar todas estas esperanzas, esta necesidad de cambio, que es otro asunto también bastante delicado? Porque a esas alturas, aunque se menciona ya a algunos, te soy sincero, yo a ninguno le veo tamaños suficientes como para poder enfrentar un movimiento como el que ha generado Andrés Manuel López Obrador en este momento. Falta también ese personaje que sepa, que pueda aglutinar esa intencionalidad que tú hablas, pero que también cuente con los atributos que hoy por hoy la sociedad necesita. Hoy hay una sociedad más despierta, Raúl, más escéptica, y incluso hoy las encuestas sí hacen a Andrés Manuel López Obrador responsable del 60% de la corrupción. El 20% dice que no, pero hay un 60%
que dice que sí hay corrupción en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto puede representar un área de oportunidad, Claro. sumado a la realidad económica, política y social que definitivamente vamos a terminar viviendo. Son factores que pueden ayudar, pero bueno, en política, tú sabes, nunca está dicha la última palabra. Sí, el tema es que estamos tan polarizados, Víctor, que a pesar de las evidencias que hay de los actos de corrupción, de la participación de sus hermanos recibiendo sobres llenos de dinero, a pesar de la evidencia de que su hijo mayor es un hombre que no ha trabajado y que vive en Houston, en una vivienda que fue de un directivo de una empresa que tiene relaciones con Pemex. O sea, a pesar de todas estas cosas, ¿sí? De alguna forma el presidente sigue, tiene esa narrativa, la vendió muy bien, ¿sí? De que él representa ese cambio de lo que no quiere que la gente lo compare con los de antes. Sin embargo, la evidencia nos dice poco a poco que es exactamente igual o peor que los demás. Sí, hoy, por ejemplo, cuando se da a conocer este escandaloso, o más bien, digo, escandaloso, no lo he leído, más leí el prólogo de esta periodista. El rey del cash. Sí, el rey del cash. Bueno, la verdad es que no creo que vaya a revelar cosas que no supiéramos que estaban ocurriendo o que están ocurriendo, donde están involucrados Marcelo Ebrard, donde está involucrado el actual dirigente de Morena, cuando fue tesorero del gobierno del Distrito Federal, que según documenta los dichos de la autora de este libro, pues era la caja chica de donde salía el dinero para mantener a este hombre, al presidente de 18 años, sin trabajar, ¿sí? En nada, ¿sí? Y que, bueno, presumía que él no tiene ni tarjeta de crédito. Pues no, porque la tarjeta de crédito te va dando un seguimiento de Claro. cómo gastas, de dónde estás, dónde firmaste, ¿sí? Y por eso es el rey del cash, ¿sí? Porque Claro. es todo, es en efectivo. En fin, me parece que esto yo lo veo en dos partes, Víctor, el libro. Y a lo mejor estoy saliendo un poco del tema, pero no quería dejar de tocarlo. Uno es que para los opositores, ¿sí? Es oro molido, ¿sí? Seguir con esta se ha narrativa de esto. Pero para los que son seguidores a ciegas del presidente López Obrador, el libro simplemente va a ser un cúmulo de mentiras de quienes de alguna forma son llamados ya conservadores y que representan la oligarquía, en todo lo que hemos escuchado. A ver. Y esto pues no va a cambiar radicalmente las cosas desde mi punto de A ver, vista. Raúl, sí, tienes toda la razón. El libro habrá que verlo más en detalle. Las primeras lecturas, los comentarios que he escuchado, es que no trae nada extraordinario así, salvo una recopilación larga de impresiones subjetivas que podrán ponerse pero suman, porque al final de cuentas todo esto se va agregando a otros testimonios y a otros trabajos que ya se han hecho en el sentido que nos ayudan a entender un poquito qué hay detrás de este movimiento y de dónde surgen los dineros, que es algo interesante. Sin embargo, sabes también una de mis primeras conclusiones, Raúl, a la que estoy llegando y comienzo a madurarla y a tratar de darle forma, es que somos una sociedad hasta cierto punto permisiva con el trabajo de gobierno, en el sentido de que como sociedad toleramos ciertas cosas que no deberían de ser, pero que entendemos que forman parte de la estructura, de una estructura viciada de gobierno que de algún modo ahí está y que opera y que la aceptas después de tantos y tantos años de haberla vivido y padecido. Un día de repente entiendes y lo ves con cierta normalidad, que no lo tiene, Raúl, que no lo tiene, pero me diera esa la impresión. De ahí el blindaje de Andrés Manuel López Obrador y de ahí la popularidad y de ahí que no le hagan mella estos escándalos que en cualquier otro país serían motivo de renuncias. Totalmente, sin duda. En fin, pero las contradicciones, Víctor. O sea, un hombre Sí. que dice ser y venir de una clase popular, que no le gusta y critica a los riquillos, ¿sí? Se atienden en los hospitales privados más caros de este país. Sí, por ejemplo, sí, entre una y otra, ¿no? Entonces, es un sinfín, es un mar de contradicciones. Seguramente habrá mucho, ya lo estaremos comentando en los siguientes días, me parece que lo merita, pero por lo pronto, bueno, con este asunto de esta nueva organización, Unidos, me parece que, bueno, puede empezarse a cimentar algo si es que se va concretando, si se logran los acuerdos, si hay voluntad de que realmente vaya bien a este país, quizás pueda avanzar. Ya lo veremos.
Ya lo veremos, mi querido Raúl. Se vienen tiempos muy interesantes, ¿eh? Raúl, habrá que estar atentos. Te mando un saludo afectuoso. Gracias.